Bienvenidos a Casa Taller Vinculación Creativa con su revista sociocultural verdaderamente poblana de Chile de mole y de manteca. Comenzamos. Estamos con una invitadaza que nos va a ayudar muchísimo para estas brechas generacionales, hijita mía. Nos vas a dar una lección de cómo actualizarnos, porque de alguna manera yo vengo también, venimos de una época de ruptura, los 80, los 70, pero necesitamos actualizarnos muchísimo porque pensamos que venimos de la modernidad y no es cierto. O sea, ya lo que pensábamos como los jóvenes o los niños de los 70, ahorita tenemos que rebobinarnos, ¿no? Entonces, como tengo mala memoria, apunté y les presentamos a Agua. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada te decimos que te damos muchísimas las gracias por estar con nosotros y dejarte entrevistar. Muchas gracias por invitarme. Y lo primero que te tenemos que decir es que aquí en la Casa Taller Vinculación Creativa, pues vas a decir lo que quieras decirnos y queremos conocerte. ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Bueno, primero que nada quiero hacer un paréntesis. A ver, dinos. Mi nombre es Agua y yo soy una persona no binaria. Mis pronombres son ella y ningún otro. Yo descubrí que el espectro no binario está dentro del Paragüitas Trans hace como un año y medio o algo así. Entonces, pues ha sido como todo un viaje muy interesante, como redescubrir como cuál es como mi participación dentro de los espacios y dentro de las identidades. Dime. No, y es que precisamente esa parte es donde nosotros tenemos que reestructurarnos y reaprender. Y muchas de las veces, mira, yo soy homosexual y muchas de las veces la gente no sabe qué decir, qué no decir, ¿no? Y entonces en este caso, en cuestión de lenguaje, también tenemos que reaprender. Sí, siento que también, pues, obviamente, pues para las personas no binarias nos es un poco complicado porque no existe ninguna clase de, pues, no existimos dentro del idioma del español. No hay ninguna forma para referirse de forma neutra a una persona dentro, pues, del lenguaje que es nuestro lenguaje materno. Y no está en la cotidianidad. Y no está en la cotidianidad. Y luego también hay otra cosa muy interesante que, pues, para nuestros imaginarios de lo que significa una identidad de género, ya sea femenina o masculina, pues tenemos de alguna forma como referencias visuales, mentales, como pues en general de cómo podría verse un hombre, de cómo podría verse una mujer, ¿no? Y entonces con las personas no binarias se vuelve aún más complejo porque las personas no binarias se ven de todas las formas, ¿no? Y no significa que porque seas una persona no binaria necesariamente eres una persona andrógina, ¿no? O sea, eso creo que es un punto como muy interesante y muy puntual como dentro de nuestras identidades, que es que pues a lo mejor todo el mundo está esperando que si nos identificamos con un pronombre neutro, pues entonces como que nuestra forma de acuerparnos sea de esa forma, ¿no? Neutra en cuanto a las percepciones que tenemos del género. Y pues no, realmente no. No, porque la cuestión afuera es estético. Exactamente, como que justo pues cabe ahí como también hacer el paréntesis de que pues la identidad de género es algo que sucede en relación hacia uno mismo, entonces no necesariamente tiene que tener una representación ni una performática, ¿no? hacia el exterior. O sea, la identidad de género no tiene nada que ver como con la identidad sexual, ni como con ninguna tipo como de preferencia de otro tipo, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver pues justamente con la autopercepción del género.
Y pues es una cosa un poco sinuosa, un poco compleja, ¿no? Porque pues justamente como dentro del español, bueno, por ejemplo en el inglés pues es un poco más fácil porque sí existen como figuras gramaticales, ¿no? Como para referirse de forma neutra en cuanto al género como a personas y a acciones y a muchas cosas. Pero entonces también está la cuestión de que no todas las personas no binarias se identifican con los pronombres neutros, ¿no? Hay personas no binarias que se identifican con todos los pronombres, o solo con uno, o con algunos, Entonces, pues yo siento que una cosa muy bonita de hacer como hoy en día es, pues en general, no asumir el género de nadie y preguntarle, ¿no? Como, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Cómo prefieres que me refiera a ti? Y creo que ese al final pues es como un pasito extra que a lo mejor no estamos como acostumbrados como a hacer en nuestra cotidianidad, pero en realidad es algo que facilita toda la interacción muchísimo, ¿no? Tendríamos que aprender, ¿no? Y de alguna manera nosotros aprender y la gente que está en este panorama tener un poquito de paciencia Claro. con este puente, ¿no? Sí, exacto. Porque de alguna manera ustedes son el puente y son el inicio de este puente. Hay cosas que en los 70, nada más por el simple hecho de tener el cabello largo, ya te decían señorita, ¿no? Ahora es mucho más complejo no asumir absolutamente nada de lo que ves. Pues interfaces que puedan ser interactivas. Entonces, pues eso, ¿no? He hecho un poco de todo, que un poco de instalaciones, un poco de videomapping, un poco de visuales, hago también actualmente freelanceo como hago diseño y operación de iluminación para eventos masivos, entonces hago pues diseño de instalaciones de iluminación, de láseres, pues todo lo que tenga que ver como con el montaje y desarrollo como de todos estos trips visuales. ¿Es una cuestión personal o ya es de generación que lo tecnológico ya lo traen en la sangre? Pues yo lo tuve que aprender. O sea, realmente siento que justo mi generación siento que es como una generación de transición, porque si bien yo ya cuando era niña ya existía el internet, sin duda no era como tan accesible como para las generaciones que vinieron después, que ya nacieron con celular touch, ¿no? O sea, a mí todavía me tocó de que el ladrillazo del celular Nokia y de que expidiendo toda la radiación posible. Sí. Así. Ya pelona. Todavía me tocó. Entonces, pues sí, siento que por lo menos para mí, pues yo tengo 28 años, pues siento que ha sido como un proceso de mucho aprendizaje. Eres como tragaños, ¿eh? Ay. Sí, la verdad. ¿Qué pasó, Tolia? Dime. Mi pregunta era, dijiste al principio un montón de términos que yo asumo, por lo poco que sé y lo poco que he sabido de tu trabajo, que tienen que ver con esta programación de luces o videos o creación de luces y videos en espacios. ¿Me equivoco? Ah, sí, justamente. Pues sí, como que justo lo que, pues el trabajo que he estado desarrollando en cuanto a... Bueno, yo empecé a hacer todas estas cosas, o sea, empecé como a desplazarme hacia las plataformas digitales cuando empezó la pandemia. ¿Por qué? Pues porque yo en ese momento estaba tal vez abordando de forma más plástica con mi creación, pues mi labor creativo, pues, y como más enfocado en lo textil, un poco más enfocado en la gráfica tradicional y bla, 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 pero justamente cuando pasó esta cuestión de la pandemia, pues para mí se hizo muy evidente que estaba ya bastante obsoleto el medio, no obsoleto, pero que ya no estaba ya no era suficiente solamente abordar los medios plásticos, ¿no? Los medios físicos. ¿Por qué? Pues porque al final todos los medios físicos pues tienen como la limitante de el espacio, ¿no? Y la limitante de la cantidad de personas que uno pueda como reunir en un espacio para percibir una experiencia. Y pues lo digital
no tiene esos límites porque puede ser consumible por cualquier persona, incluso mientras está en el baño, ¿no? Entonces, como que a mí se me hizo interesante como poder llegar por ese lado. Empecé a trabajar con un colectivo de chicas que se hacían llamar Hack Feministas, y entonces ellas implantaron dos ideas muy bonitas dentro de mí. Una de ellas fue pues abordar el software desde... bueno, hay dos tipos, como a grandes rasgos y en una generalizadas, hay dos tipos de software, ¿no? El libre y el de paga. Entonces, el de paga, pues significa que, por ejemplo, somos el equipo de Microsoft y entonces nosotros tres estamos desarrollando un programa que te vamos a cobrar a $69 al mes. Fin. Y el software libre es una cosa muy interesante, porque el software libre es como que si nosotros tuviéramos una empresa y dijéramos, oigan, descubrimos la receta de la paella, pero entonces les vamos a compartir toda la receta paso a paso y ustedes, si necesitan cambiarle algo, pues cámbienle algo, ¿no? Y nos comparten su proceso de cómo le cambiaron. Entonces, el software libre tiene la peculiaridad de que puede tener todos los desarrolladores del mundo que estén interesados en ese programa, ¿no? Entonces, no solo es gratis, sino es pues un tipo de creación que pues es anticapitalista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está basada en la limitación del conocimiento para generar y acumular recursos, sino está basada en la labor colaborativa. Y expandir el mensaje. Y exacto, y pues hacer completamente accesible y transparente pues todo lo que es el programa, ¿no? O sea, cualquier persona puede tener acceso al código madre del programa y puede cambiarlo como le interese, y si necesita una herramienta nueva y sabe programar, puede crearla y adherirla al programa para que otras personas puedan usarlo. Entonces eso es la verdad una maravilla en cuanto a pues el desarrollo de programas y el desarrollo de pues plataformas digitales. Y la otra fue como que ellas pues empezaron a implantar también esta idea en mí de que pues las plataformas digitales no solo se pueden usar, que es algo bastante obvio, ¿no? Porque las empresas lo usan para vendernos cosas, que las plataformas digitales se pueden usar como para dirigir la atención hacia ciertas cosas y para hacer mensajes como muy puntuales, ¿no? Entonces, siento que de ahí a mí me partió como este interés como de decir, ok, vamos a explorarnos en cuanto a lo digital, y ahí fue cuando empecé pues a aprender que el 3D, y que la animación, y que hacer GIFs, y hacer un montón como de ciberactivismos y cosas así. Y pues después terminó la pandemia y entonces llegó como esta etapa como de hibridación de todo, ¿no? Porque entonces pues ya había la oportunidad de presenciar como físicamente, pues, no sé, exposiciones, conciertos, bla, 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 pero también, pues, existe ya como un hábito de consumir digitalmente todas estas cosas. O sea, no se pelea una cosa con la otra, se complementan. Sí, justo, siento que al final, pues, ese fue como lo que sucedió y que fue como esto, ¿no? O sea, de que empezaron a existir todas estas cuestiones como de la realidad aumentada, como de todas estas cosas que te invitan a que participes de algo física y digitalmente, ¿no? La pandemia te vino a obligar a llevar a la práctica todo lo Sí, yo creo que a muchas personas que nos dedicamos al arte nos obligó a ir a tomar nuevas decisiones, nuevos rumbos, a aprender cosas, porque pues ya no era... Pues como no es una necesidad de primera instancia como tener acceso al arte y a la cultura, pues entonces pues tuvimos que encontrar formas de... Tocaste dos puntos que sí me gustaría que nos platicaras un poquito más. En tu generación no fue lo mismo que en la nuestra el tema de la pandemia. ¿Qué replanteamientos o cómo fue, ya nos platicaste ahorita un poquito, cómo fue la bifurcación en tu camino creativo o cómo se enriqueció en tu camino creativo, pero cómo viste tu generación
antes de la pandemia o durante la pandemia y después de la pandemia. ¿Qué se enriqueció a partir de esta experiencia? ¿O de este tiempo? Después de que pasó, dijiste, bueno, ahora esta metamorfosis, este soy yo, ¿no? Después de todo lo que pasó. Pues creo que en general yo vi que hubo muchísimo crecimiento como de propuestas, ¿no? O sea, porque siento que la mayoría de personas creativas nos dedicamos esos años de la pandemia a aprender cosas nuevas o a reforzar los conocimientos que ya teníamos. Entonces, para el momento en el que terminó y pudimos ya mostrar las cosas, ya todos hacían cosas nuevas, ¿no? O sea, hubo gente que aprendió a hacer música, hubo gente que aprendió a hacer películas, hubo gente que aprendió a hacer un montón de cosas, de que postres, se volvió influencer del maquillaje, o sea, como que cada quien tuvo su exploración, pero siento que definitivamente sí hubo como esta necesidad como de, pues, novedad, ¿no? O sea, como de, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, siento que en general como que pues vivir en las últimas épocas nos ha empujado a aferrarnos mucho a la esperanza y a la colectividad, porque pues sin duda son como pues puntos desde los cuales podemos como compartirnos con un montón de personas. Siento que también algo muy curioso que se generó en la pandemia fue que se empezaron a hacer conexiones entre personas que antes no existían, ¿no? O sea, como que la gente se volvió mucho más, pues empezó a valorar mucho más como conectar con personas, aunque no fueran como de sus mismos intereses o como de sus mismos círculos. Y pues obviamente pues a través del internet pues puedes conectar con personas de todo el mundo. La diversidad, ¿no? Ajá, entonces siento que también eso sirvió para que todo el mundo pudiera como tanto explorar como reafirmar su identidad en cuanto a lo que sea que eso signifique para cada quien, ¿no? O sea, sí siento que pues cada quien se puso a buscar ahí con qué se sentía más cómodo y con como dónde era su lugar y como si no buscar, ¿no? O reafirmar, las cosas. ¿no? Uh-huh. Fíjate, cuando pasó lo de la pandemia, me vino enseguida una escena que yo tuve en quinto año o cuarto año con un amigo. Estábamos dibujando y decíamos, ay, qué flojera venir a la escuela. ¿Te imaginas que estuviéramos en nuestra cama con una pantalla? Y empezamos a dibujar una pantalla y que nosotros estábamos en nuestra casa tomando clases y bueno, en fin, todo lo que se supone que era la fantasía, que de alguna manera estaban los supersónicos, ¿no? Pero todo eso, después dije, ese tipo de personas, los que estamos en quinto y sexto, son los que después llegaron a la universidad y empezaron a planear lo que es la tecnología, ¿no? Que ahora lo manejamos todos y jamás pensé que iba yo a vivir ese tipo de cosas donde tendríamos que reaprender a utilizar, o sea, los de mi generación, aunque ya teníamos la Grisel y nuestra especie, tuvimos que acelerar tremendamente la cuestión tecnológica, ¿verdad? O sea, bueno, ustedes de alguna manera reafirmaron o evolucionaron, pero nosotros tuvimos que reaprender. Tuvimos que reaprender y replantearnos muchísimas cosas. Quería también preguntarte, hablaste de el colectivo, de hacer cosas en común, de reencontrarse, de conectarse y de producir en colectivo, ¿no? Que es algo perdón, pero es un mito que tienen las generaciones pasadas con respecto a que la tecnología lo que hace es te aísla. Exactamente. Y que no trabajas en colectivo, que es individualismo. Y es otra Eso forma. es justamente lo que iba. Mira, ¿No? hemos tenido muchos entrevistados últimamente y hay un cierto perfil y una cierta tendencia a decir esperanza en su conversación y en el diálogo con nosotros. Hola, Gabo. ¿Qué es la esperanza? Eres la esperanza en una generación. Ustedes son nuestra esperanza como generación y ustedes pueden enseñarnos a estas generaciones más grandes que es necesario retomar lo colectivo,
¿O es un tema solamente en el ámbito donde tú te mueves? Pues mira, yo siento que soy muy consciente de que mi contexto y mis ideas están muy como influenciadas por una idea ficticia que yo tengo, llámese el círculo en el que yo me desenvuelvo, porque sé que esa no es la generalidad, o sea, sé que yo y mis amis hemos hecho una labor a través de los años para relacionarnos con gente muy específica, entonces a mí no me gustaría decir que lo que yo pienso o siento es una generalidad, porque sé que eso es una mentira, pero sí puedo decir que desde mi experiencia, para mí no hay otra forma, o sea, para mí siento que es como, siento que la mentira más grande que nos quiso hacer creer, pues en general los sistemas neoliberales es pues este asunto de la individualidad. Sí, ¿y por qué? Porque, o sea, simplemente yo parto del hecho del que eh, todos los mamíferos compartimos una cantidad sorprendente de ADN, y hablando de la especie humana, básicamente todos somos la misma persona con pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, para mí no es una realidad que exista la individualidad, porque sé y me consta que todo lo que pensamos, todo lo que actuamos y todo lo que descubrimos en la vida está tanto influenciado y también influencia a otras personas. O sea, somos seres como simbióticos y somos seres pues sociales y correlacionales, entonces no, o sea, para mí no existe una forma de ser un ser individual, ni creo que sea necesario. O sea, yo siento que estos conceptos de individualismo pues son un mecanismo del neoliberalismo. ¿Para qué? Pues para que no exista una organización, porque los sistemas de organización son precisamente lo que nos nutren de herramientas para poder generar nuestros propios mecanismos y nuestras propias, pues sí, sobre todo nuestros propios mecanismos de desarrollo. Solventar Y tus eso necesidades, significa ¿no? exactamente solventar necesidades, tener como esta labor, pues también de apoyar al otro, como de generar, por ejemplo, microeconomías, como de generar un montón de cosas pues que obviamente no son compatibles, ¿no?, con estos grandes modelos de explotación y de acumulación de capital. Entonces, yo siento que es muy importante hablar de la esperanza, porque siento que la esperanza es algo que está constantemente pues tratando de ser neutralizado, ¿no? O sea, siento que pues los mensajes de la Big Data y del Big Mass es como decir como el mundo está de la chingada, no puedes hacer nada por nada, tú eres una persona diminuta, ¿qué vas a hacer para cambiar todo este monstruo de horrores, ¿no?, que hay en el mundo? Pero siento que la realidad es que pues la esperanza es una forma de pensar. Dasta, y bueno, yo pienso que yo en mi época también fui, digamos, contestatario. Y llevas a la realidad tu utopía, ¿no? O sea, la Sí, utopía, sí, lo que le dicen a los otros, la utopía, tú estás viviendo lo que se supone que dicen que otros que no se puede. Por supuesto. Y eso es maravilloso. Yo me di cuenta de una cosa que a mí me liberó completamente, que es que cada quien construye su experiencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tienes un helado y se te cae al piso, tú puedes decir, oh, es el peor día de mi vida, se cayó mi helado, ¿no? O puedes decir como, ah, mira, ahora hay pintura en el piso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Le dimos comida a las a las hormiguitas. hormiguitas. Entonces, siento que partiendo de ahí y de que somos seres muy imaginarios, siento que es posible que cada quien viva la vida que quiere. Y no es necesario que seas
de que el multimillonario para lograrlo, siento que si eres consciente de que toda tu experiencia depende de cómo tú lo decidas, entonces pueden cambiar muchas cosas. Porque puedes tomar tus decisiones alrededor de cómo quieres que sea tu vida y no alrededor de cómo te dijeron que la vivas. Entonces yo siento que la esperanza es una fuente así arrasadora de muchísimas cosas. O sea, siento que actualmente, para mí, personalmente, siento que ya no existe, o sea, siento que es muy importante la confrontación en cuanto a no dejar que... Defender lo tuyo. De defender lo tuyo y como decías, no dejarte apagar, no dejarte como pasar por encima, ¿no? Pero siento que para mí ya no es necesario como ser contestatario contra ciertas cosas, porque, por ejemplo, en mi caso yo ya no creo en la política representativa y yo no creo en los sistemas democráticos. Yo no creo que para mí sea relevante o necesario ser partícipe de este tipo de pensamientos y de este tipo de estructuras políticas y geopolíticas, porque para mí eso no es, o sea, no quiere decir que no me afecte, pero sin duda yo no tengo que ser un esclavo de esto. Y yo no tengo como por qué vivir mi vida alrededor de lo que sea que esto signifique para la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues así fue que decidí que yo nunca iba a tener un empleo. Y entonces pues yo tuve un empleo que fue como ser mesero de un cine al aire libre y nunca jamás volví a tener un empleo, ¿no? Y entonces, pues como, ¿no? ¿De qué vives? Pues vivo de mis cosas. Es que mira, somos los mismos actores en diferentes escenarios. Yo decreté, y cuando me vine a Puebla me metí a una empresa donde tenía un horario, y la primera y la última vez que pasó es que se murió alguien querido. Me dijo, no, es que nosotros nada más te vamos a dar chance si se muere gente muy cercana a ti, o sea, tus papás. Como me dije, ¿qué? Con permiso. Y me salí y me fui porque yo sabía perfectamente que esa persona tenía que despedirla y estar con ella, aunque sea el cascarón, claro, ¿no? Y decidí de alguna manera buscar mi manera de cómo subsistir sin tener un horario preestablecido por alguien que no sea yo. O sea, entonces yo decidí ser mi propio empleador, ¿no? Es lo que te iba a decir. Mencionaste que no ibas a tener un empleo, pero finalmente siempre estás empleada. Yo siempre y además tengo mucho trabajo. Más bien ser empleada de alguien, ¿no? Exacto, pero a lo que voy es a esto, y es el tema que quería tocar contigo. Tú eres productora, eres creadora, eres una artista multifacética. O sea, que en todas las épocas una gente rara. Porque lleva a cabo sus ideas. Además, entonces, ¿cómo te ha sido? O sea, entiendo perfecto que dijiste un día, no voy a depender de un agente en una estructura vertical que me dé órdenes, que me pague un salario, quiero creer que era quincenal, semanal, puntual, con tus servicios complementarios que son el IMSS, qué sé yo, ¿no? Su trajecito. Sus prestaciones de ley. Ese tema sí me sus duele. prestaciones de ley, ¿no? Pero decides aventarte y va a producir, a crear, a sobrevivir en este mundo donde finalmente, como lo comentabas al principio, el arte y la cultura no está en la pirámide de Maslow, no está dentro del consumo prioritario en un sistema capitalista o donde finalmente las becas gubernamentales se van siempre a un mismo lado, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esta travesía en ser tu cabeza líder? Porque Cuidar tu individualismo. Sí, pero además trabajar en colectivo, encontrar maneras
en un mundo que está hecho para derechos, en el sentido de usar lateralidades. de lateralidad, para la verticalidad, para el no digas, hablaste también del ciberactivismo. Yo te oigo muy madura, no sé si todos los de tu generación sean así, pero Sí, ya estamos treintones. Ay, Ay, bueno, es mujer. O sea, la verdad es que yo no es que hable de géneros, pero las mujeres de alguna manera, o bueno, como eres no binaria, pero la cuestión es que de repente son abiertas, son colectivas, o sea, no sé, o sea, yo siento que eso es un gran punto, o sea, siento que en general, o sea, cualquier persona que ha sido crecido, socializado como una mujer, tiene la posibilidad de pensar desde el cuidado, y desde el cuidado propio, mutuo y colectivo, y siento que eso es una herramienta increíble, o sea, sí. he estado leyendo mucho los últimos años, expertos de todas las cosas que uno menos se podría imaginar, hablando de economistas, gente que se dedica a la tecnología, gente que se dedica a la geopolítica, hablar del concepto del cuidado. ¿Por qué? Pues porque el cuidado básicamente es como esa amalgama que hace posible que los procesos colectivos sean prolíferos, ¿no? Y siento que definitivamente es un paso que tenemos como ganado todas las personas, o bueno, no todas las personas, no hay que generalizar, pero sí muchas personas que crecimos como socializados como mujeres. ¿Por qué? Pues porque básicamente ese es el rol de género, ¿no? Agua, yo he cuidado mucho mi parte femenina. Me ha ayudado y me ha salvado, te he dicho. O sea, yo he evolucionado porque adoro mi parte femenina. La he alimentado y la cuido como no tienes idea. Hay muchas cosas que entiendo perfectamente que como biológicamente y todo lo que tú quieras como hombre, pero si no estuviera yo reconciliado amorosamente con mi parte femenina, me la hubiera pasado mal. Sí, claro. ¿Sí? Porque hay cosas en la parte femenina, como la empatía, como muchas situaciones que la parte masculina A mí me ha tiene así. pasado, o sea, a mí me ha pasado mucho y siento que es muy reciente, o sea, tal vez de los últimos 2 años que me estoy haciendo realmente las paces con mi feminidad, ¿no? O sea, siento que pues toda mi vida he vivido una disforia de género que yo no sabía nombrar, pero lo que sí sabía es que yo no me sentía mujer, ¿no? Y que nunca me he sentido una mujer y que nunca he parecido una mujer y que constantemente la gente me dice que no parezco mujer, y eso para mí está perfecto porque yo no me identifico como una mujer. Pero sin duda, estos últimos, o sea, desde que yo pude empezar a nombrarme como una persona no binaria, eso a mí me hizo mucho bien, porque para empezar, mi madre estará de testigo de que yo nací con una aversión a todo lo que fuera rosa, como que todo esto que fuera como princeso, y como que era algo que a mí nomás no me hacía, ¿no? O sea, y era algo que además a mí me causaba mucho malestar. Y estos últimos años de estarme reconociendo abiertamente como una persona no binaria me han permitido ser de que la persona más peluchita y rosita. Y me encanta porque, o sea, siento que he podido justo reconciliarme con un montón de hasta incluso de valores que están muy de la mano con la feminidad y que ahora me ayudan mucho a relacionarme como con otras personas. Y siento que es algo que en general, pues ojalá un día ya se borren estas líneas tan extrañas de lo que significa ser hombre, mujer o lo que sea, y pues le demos toda esa importancia a reconciliarnos con todas nuestras partes, ¿no? Porque yo también, por ejemplo, este último año he estado trabajando muchísimo la cuestión de mi masculinidad, porque me di cuenta de que mi masculinidad siempre la he abordado desde una situación muy tóxica, ¿no? Porque pues porque la mayoría o sea, yo siempre he sido una persona que se relaciona mayormente con hombres. Y entonces esto me ha hecho entrar en todas estas dinámicas de medirse, ¿no? Como de poder. De medirse y de guerra de poder. Y entonces, o sea, para mí, por ejemplo, es mucho más fácil, es mucho más cómodo desenvolverme en espacios de hombres porque yo sé perfectamente bien cómo manipularlos.
yo sé perfectamente bien que de todas las vergas de la habitación la mía es la más grandota, entonces obviamente pues para mí es muy fácil hacer eso, pero eso no significa que esté bien, ¿no? Eso es un sentido de sobrevivencia. Aunque es una herramienta de sobrevivencia, siento que es algo que no me hace sentir del todo cómodo. Y es algo que cuestionarme también me ha dado muchísima capacidad de poder como abordar mis procesos de una forma más amorosa en todos los sentidos, ¿no? Y de poder también abordar mis propios procesos desde la no competitividad, desde no querer como imponer mis ideas o mis necesidades pues encima de nadie, ¿no? Y siento que eso es algo súper necesario para la colectividad. Yo la verdad llevo toda mi vida de creativo como persiguiendo, y también una vez estaba testigo que yo sufría y sufría porque yo decía, es que aquí en Puebla yo no he encontrado esas personas con las que yo pueda colectivizar de una forma pues, sana, de una forma que nos impulse a todos de la misma forma, proactiva, ¿no? Como que pues está este gran mito de que los colectivos no funcionan, de que todos se pelean y de que bla bla bla. Pero yo me aferré. Ay, sí. Yo me aferré a la idea y a lo largo de mi vida creativa he creado y desmembrado un montón de colectivos, un montón de cosas, y me he hecho partícipe de otros y me he salido y así porque para mí es importante ese modelo de vinculación. La pastilla. Para no volverme loco. Una vez. Y pues ahora que me he aferrado tantos años a buscar esa colectividad, pues justo ahora me encuentro muy a gusto trabajando con un grupo de personas que son maravillosas y que al principio no nos pusimos tan en meta como colectivizar así tal cual, o sea, como hacerlo algo muy formal, sino como que solo empezamos a nutrirnos mutuamente como de nuestras cosas, de nuestros procesos. Y siento que justo este año me he sentido muy a gusto trabajando en colectivo, por ejemplo, con estas personas, porque son personas en las que yo ya confío ciegamente, ¿no? O sea, montamos como una productora independiente de eventos, slash, vamos a hacerlo un label. Y como que al principio todo el mundo es como, no, es que los colectivos para hacer eventos nunca funcionan porque no sé qué. Y yo en realidad al final me di cuenta de que todo esto es porque la mayoría de estos colectivos están conformados por hombres cis-et. Entonces, pues ya sabemos que los hombres cis Sí, es la verdad. arruinaron vivir. De que, o sea, Es la verdad. todos los espacios, siempre si se genera un conflicto es porque hay un cis-et atrás de ese conflicto. Así es. Entonces, Porque tienes que orinar parado. ajá, Ay, no. tú tienes cosas muy importantes que decir y todos Más que los tienen demás. que escuchar. Sí, y tú tienes de que tu tiempo es más importante que el de los demás. Y siempre es como todo bajo esta lógica de que yo más. Entonces, pues no, ¿cómo esperan que funcione así? Jamás en la historia. Sí, ¿Cuántas entonces, personas son? bueno, ahora somos 4 personas en el Wow. colectivo. Éramos 5, pero una persona se decidió tomarse una pausa y entonces dijimos, increíble. Que se vaya a retroalimentar. Está abierto el espacio para cuando quieras volver a colaborar con nosotros. Y pues sí, somos 4 personas que radicamos en la Ciudad de México, pero todos somos personas periféricas. Está una persona de Iztapalapa, una persona de Oaxaca, yo que soy de Puebla y una persona de Toluca. Entonces, pues nada, yo soy muy feliz trabajando con ellos, espero que podamos continuar el tiempo que sea. Y que se trabaje los proyectos que estén que hacer y después ya cada quien. Sí. Y siento que es un poco lo que hemos estado haciendo, unimos fuerzas para generar un proyecto grande en el que todas podamos como participar, y después de eso pues cada quien hace sus cosas, entre todos nos visitamos, nos apoyamos, pero
pero sí tenemos muy claro que a la hora de unir fuerzas ya sabemos para dónde vamos y ya sabemos qué es lo que cada quien tiene que hacer y vamos. Fíjate que me encanta lo que dices, porque te voy a decir lo que es mi historia. Yo, cuando yo era pequeño, de alguna manera creo que yo era muy femenino. O no sé si llamarle femenino, perdón si digo femenino, pero bueno, la cuestión es que, porque me decían caminas como niña, todo ese rollo. Entonces mi proceso para poder estar bien en la preparatoria y eso fue masculinizarme. Y de esa manera ya no me fregaron. Ahora, mi ganancia fue que mi parte femenina no fue exterior, fue interior y nunca la deseché. Lo interesante acá es que ustedes no se trataron de metamorfosear. Esta situación se aferraron, hicieron un colectivo y dijeron existimos y no nos van a anular, ¿verdad? De igual manera podrías hablar con tu estereotipo femenino y ya, pero ese valor, esas cosas, esa es la brecha generacional que muchas veces los que estamos atrás pues aplaudimos porque no se dejaron vencer. O sea, hicieron y al contrario, sofisticaron, crearon y acrecentaron lo no binario. Entonces, pues yo los felicito, como generación los felicito. Yo también creo que tampoco ha sido como todo un desenlace repleto de rosas, porque creo que sobre todo para la comunidad trans no binaria ha sido como una situación de no morir, ¿no? Es una cosa de vida o muerte, literalmente. Y es algo que obviamente todas las identidades viven de formas distintas, pero sin duda en general para la comunidad trans siento que ha sido lo más fuerte. Jamás morir. Jamás morir y abanderarte y gritarlo y quemar y patear y hacer todo lo que tengas que hacer porque pues nos están matando. Sí. Nos están matando todo el tiempo y México es el segundo país en todo el mundo que más asesina personas. Crímenes de odio. Entonces yo siento que para mí es algo muy bonito y muy rescatable que de todas estas violencias haya salido como una generación que cree en el amor. Yo creo que es un no milagro. Se vence. Yo creo que es un milagro porque verdaderamente ya tendrían que estar súper. Pues la vida para un montón de personas es muy difícil, ¿no? Siento que de entre todo el espectro para las personas no binarias de pronto nos es más fácil pues porque tenemos mucho cispassing, ¿no? Entonces como que la mayoría de gente asume que eres una persona cis, entonces nadie chinga por eso. Y de pronto, o sea, tiene esa parte buena, pero tiene la parte mala de que nadie reconoce tu identidad. Entonces, obviamente para las personas transbinarias... Estás confundida. Te dicen, ¿no sabes lo que se supone? Cierto. Sí. Y eso siento que para las personas transbinarias es un poco más, pues más visible y más fijo porque siento que ya, o sea, sí existe una ideal de cómo ser una mujer o de cómo ser un hombre. Entonces, pues como que todos estos procesos de reafirmación de género pues son obviamente como mucho más accesibles para las ideas de todas las personas, ¿no? Entonces siento que es muy valiente en general, como que todas las personas sean o no de la comunidad trans, o sea, siento que para todas las personas y disidencias que están como allá afuera intentando como más bien resistiendo y siendo quienes son, pues es como lo más bonito que pueden hacer, no solo por sí mismas, sino por el mundo, porque yo también de algo que me he dado mucha cuenta es que pues siempre hay alguien mirándote y siempre hay una persona que se puede sentir inspirada por ti y por tu proceso. Entonces siento que de la forma en la que podamos cada quien influenciar
de forma que le dé valentía o que le dé poder a una comunidad o a un nicho de personas que lo necesitan, deberíamos hacerlo siempre que podamos. Todo el tiempo. Sí, yo coincido mucho con lo que decías hace rato, como de no dejarse anular. Yo creo que es muy importante, justo más ahora que nunca, hablar las cosas y hablar y decir que no y poner altos y callar a la gente que está diciendo pendejadas, porque hay mucha gente que se expresa desde el miedo y desde la ignorancia, pero yo me he dado cuenta que mucha gente de esa, incluso cuando tú le cuestionas de dónde vienen, ¿no? Como estos odios, estos pensamientos, ni siquiera saben, Mira, ni siquiera es algo que crean, o sea, es algo que están reproduciendo como un hábito, pero no es algo que les atraviese personalmente, ¿no? pero es que yo siento que el silencio hace que la gente, si tú te quedas callado, sofistica su estupidez Claro. y después le pone un acertito de que estoy diciendo cosas verídicas y no. Hay que decirle, a ver, cállate. O sea, te defiendes mejor en silencio, ¿no? Y finalmente observando también se puede aprender. Claro, y además abriendo la mente. Porque cuando las personas desean la muerte y la no existencia de personas que no son como ellos, igual y van a su casa y ya se encuentran solas porque pues, desaparecieron personas muy cercanas a ellos. ¿Se me explicó? Claro. O sea, porque ellos piensan que todos van a ser tal como piensan. En mi caso, nosotros nos tocó una época, pues yo me metí a un ámbito que es teatro y entonces fue menos fuerte. Claro, porque es más diverso, ¿no? Claro. Y la performática está más... Sí, y además hay ¡fum! Pero yo me volví súper excéntrico, un hippie excéntrico, ¿no? Y entonces era... Ahora de saco. Y ahora yo es el único saco que tengo. Ya hace mucho frío. Para todo, para velorios, para casamientos, es lo único. Entonces, visualizaciones, por favor. No, pero la cuestión es todo lo que tienes que hacer para decir no soy igual a ti y no me vas a anular, ¿no? Como decía cuando la otra vez que cada uno de estos cuadros es una crisis, porque me metía y a pintar para sacar todo ese rollo, porque no me van a anular y te vas, en mi época era disminuir ambientes. Ahora, la cuestión es que este espíritu de colectividad, de organizarse, es la fortaleza que tiene esta nueva generación, ¿no? O sea, bueno, tú te has sentido desplazado, tú también, pues vamos a colectivizar y vamos a hacernos, a validar nuestra existencia. Regresando al punto del proceso colectivo que hace que sea exitoso, algo así similar dijiste, que también yo lo relaciono con lo que se nota mucho, que eres una persona amorosa, y que además todos tus procesos creativos los haces verdaderamente con el corazón, ¿no? O sea, en un proceso amoroso. Y lo que tú dijiste, que en esta colectividad con la que estás trabajando o con quienes estás trabajando, están haciendo estas relaciones, ¿no? Amorosas, creativas, en orden, platicábamos hace un rato, de formalizarlo a través de procesos legales, ¿no? Y yo quiero preguntarte, porque lo hemos platicado y siempre están nuestras pláticas, Juan Lorenzo y yo, porque volvemos a insistir en que cómo alguien de tu generación, cómo alguien como tú, tiene sus procesos y sus relaciones amorosas, o cómo es en tu generación. En la nuestra nos tocaron horribles. Como amoroso, refiriéndose como a... No solamente relaciones amorosas personales, no siempre que involucren sexo, sino en tu interactividad. ¿En la vida? En la vida, ¿no? Con alguien aspectos amorosos de amor, sí,
y en tus relaciones, sean de trabajo, sean en lo personal, sean con tus amigues con los que no trabajas pero finalmente convives, no sé si tienes una relación por ahí ya más, digamos, Profunda, más comprometida. exacto. Pues a mí personalmente es que yo otra vez voy a hacer paréntesis en que no creo que yo esté hablando por mi generación verdaderamente, porque tampoco es como que No eres sea un portavoz. no es ni sea un portavoz ni sea como una generalidad de todas las personas de mi edad, o sea, yo todavía me decepciono mucho de las personas de mi edad de pronto porque digo, teníamos la oportunidad de cambiar las cosas. Pero bueno. Pero eres la Recha. Yo Claro, creo que a mí me ayudó muchísimo descubrir y empezar a leer sobre el poliamor. ¿Por qué? Pues porque uno piensa que el poliamor significa me voy a besar con 10 Las y orgías. todo bien y 20 orgías a la semana. Pero la verdad es que, pues, por ejemplo, el poliamor que habla como de desjerarquización de vínculos, habla de algo muy interesante y es que justamente también es algo muy capitalista jerarquizar vínculos, ¿no? Y entonces uno, o sea, hablan muchos autores de, por ejemplo, ¿por qué si tienes una amistad de 15 años con alguien, tendrías que decir en comparación a tu pareja Emocional. sexoafectiva que esa persona es solo tu amigo? Si tienes una relación pues como que considerablemente muchísimo más cercana con tu amigo que con tu pareja, ¿no? Y entonces siento que eso es algo que a mí me ha funcionado muchísimo para aplicarlo en mi vida, porque yo he decidido que todas las personas con las que comparto tienen exactamente la misma importancia para mí, ¿no? Y Porque es tu mismo compromiso. exactamente, porque yo no, o sea, justo como que soy un ser capaz de amar y soy un ser que es capaz de amar a todas las personas con las que están cercas a mí, porque pues de eso se trata, ¿no? O sea, si no, ¿para qué tendría personas cerca de mí si no las voy a amar? Sí. Entonces, pues siento que eso también me ha permitido mucho poder compartirme con mucha más libertad desde... Y es algo que todavía estoy solucionando, porque justo hablaba recientemente como con mi roomie, por ejemplo, de que bueno, a ella y a mí nos ha costado mucho trabajo dar el paso del afecto físico con personas, o sea, en cuanto a dejarme abrazar, dejarme tocar, dejarme etc. No sé, porque siempre, no sé, o sea, es algo que para mi imaginario muy primario de mi existencia era algo que estaba como reducido solo a cierto tipo de vínculos, ¿no? Al sector primario de tu... Y luego después me empecé a dar cuenta de que no, en realidad yo podía compartir ternura, romance y afecto con cualquier persona, fuera o no fuera una persona que fuera mi pareja o con quien yo tuviera un interés sexoafectivo, ¿no? Y entonces empecé a vivir mis amistades románticas. Y entonces siento que eso es algo que le ha hecho demasiado bien a mi vida, porque pues siento que cada vez tengo menos interés en relacionarme de forma de pareja. No sé, o sea, llevo como más de un año sin relacionarme de forma sexoafectiva con ninguna persona. Y siento que cada vez tengo menos interés en hacer eso, porque he descubierto que... Creo que te entiendo. Te entiendo perfectamente. Y estamos un montón de personas en la misma. Así es. Yo he Así platicado recientemente con amigas de todas las edades, de todos los contextos, y siento que todos estamos en una onda como de, bueno, ¿y quién nos dijo que era necesario esta forma de relacionarnos, ¿no? Porque al final, pues si necesitas ternura, si necesitas que te cuchareen, si necesitas que te consientan, bien le puedes hablar a tu amistad y decirle, amistad, vente a ver películas y vamos a cucharear 2 días. Claro. Y se vale, y es igual de reconfortante y es igual de enriquecedor
que si fuera una pareja y a veces hasta más, ¿no? Porque no tienes la complejidad de tener un vínculo de esa forma con esta persona y puedes restringirlo solo al amor y excelente, ¿no? Pues mira, yo con la edad dije voy a establecerme y voy a darme chance a vivir eso, que en mi generación se llama pareja. Y entonces lo hice, pero yo no estaba de acuerdo con eso. O sea, yo sí creo que los amigos, hombres, mujeres, perros, gatos no, pues no me llevo bien con los gatos, pero bueno, te pueden dar lo que necesitas. Y te digo que me leyeron el oráculo maya o así me dijeron, tu karma es el amor y si no lo encuentras con un humano, tienes que encontrarlo con cualquier otra cosa, con el arte, con esto. Entonces yo decidí que porque dice que según ellos ibas a regresar a otra vida y ibas a tener que otra vez buscar. Y no, o sea, yo decía, no otra vez, no. Entonces me dediqué a trabajar con niños. Y el amor que encontré más puro y más fuerte fue con niños especiales. Entonces yo me siento tan satisfecho de eso. Y me di cuenta que estamos a prueba y error. Y que yo no nací para esa cuadratura de amor que se llama pareja. La verdad. Y también otra cosa que yo he descubierto últimamente, que es algo muy... Me ha estado costando mucho trabajo asimilarlo, porque lo vivo, pero pues una cosa es experimentar algo y otra cosa es poder describirlo, poder como entenderlo realmente, es que también nos enseñaron que teníamos que limitarnos a pensar una cosa o a tener una opinión. Y yo de lo que me he dado últimamente es que siento que existen como 5 personas dentro de mí y todas tienen opiniones diferentes. Claro. Todas existen al mismo tiempo y todas tienen la misma fuerza. Y tienen derecho a existir. Y a veces pienso 3 cosas que son muy opuestas sobre la misma situación y todas las creo con la misma fuerza y digo, ok, bueno, tengo que encontrar nuevas formas de percibirme. Porque siento que de pronto me conflictúa y digo, ¿cómo voy a pensar esto? Y son cosas tan lejanas y estoy convencido de ambas, ¿no? Entonces siento que también se está un poco complejizando la cuestión de cómo realmente pensamos. Ajá. Siento que mientras más complejas se hacen los procesos sociales, también más complejas se hacen nuestras necesidades de entendimiento. Bueno, te lo quieren simplificar cuando te dicen que tienes que tener una religión. También. Porque cuando te dicen que tienes que tener una religión, es ponerte en un carril espiritual, emocional, y ya no trabajar precisamente con una estructura. Ajá, no trabajar entonces ya con tus diferentes tus procesos mentales, ¿no? Porque ninguno va a ser 100% satisfactorio. Si haces vas a dejar así. O sea, yo creo que nos pasa a todos, pero no todos tienen el valor de decirlo. Es que es complejo. A mí me ha costado mucho trabajo entenderlo. Como que sí me ha sorprendido últimamente que digo, wow, que existen tantas cosas tan diversas dentro de mí y todas al mismo tiempo y wow. Ya algunas les digo, tú ahorita te escucho. Tú espérate un poquito. Tú lárgate allá, te quiero ver en 2 años, porque no me conviene, ¿no? También tienes que ver eso con respecto a afuera y con respecto al contexto, sí. Que para poder tomar una decisión. Y esa es la complejidad del ser humano, y como lo saben, precisamente te vienen a meter rollos como, por ejemplo, cuando yo les digo que yo no tengo televisión, o sea, y que no tengo televisión desde hace mucho. ¿Cómo? No, y en mi casa, vas a todas Entonces, ¿qué ves? Ajá, en tu casa decían, tú ibas a todas las casas y el invitado principal es la televisión. Y en mi casa no había, entonces de repente decían, ¿dónde hay? A mí me pone muy nerviosa que llegan visitas y no le bajan al volumen. Fuimos una vez con una persona que era del pasado comunista, de Hueso Colorado. Lo primero que me sorprendió fue ver... No, otro, de la misma...
Porque yo también tengo, de la misma familia, de la misma temporada, tengo primos y todo de esa época. En la sala, una televisión gigantesca, Se sabe que prendida. lo más comunista que puedes hacer es tener la tele abierta puesta. Exactamente. En Televisa. Y el programa de matutino y a todo volumen. Entonces yo no tengo filtro. Entonces le digo, ¿y por qué tienes una televisión? ¿Y por qué está en ese canal? De los hijos, la mamá. Le dije, entonces no sirvió de nada que tuvieras una ideología así, porque ve todo lo que, o sea, ¿no? Yo me quedé así como impresionado. Pero además no le bajan el volumen. No. Yo le tuve que decir que le bajara después de un rato. Sí. Que le bajaran al volumen. Me sorprendió ver eso. Y en mi casa, mira, no se hablaba mi mamá y mi papá no eran comunistas, ni socialistas, pero izquierdosos sí. Pero no les gustaba, digamos, tener la televisión como invitado principal, ¿no? Ellos más adelante tuvieron un cuarto donde estaba la televisión. Pero yo personalmente no es una invitada. Entonces yo cuando voy a reuniones y empiezan a platicar de ese tipo de cosas que pasan en la televisión, yo no puedo opinar porque no sé, ¿no? Y es una cosa que en esta época como que ya está afortunadamente. Pues sí, no, porque mira, la televisión se hizo chiquita, te la metiste en el bolsillo y la tienes... Bueno, ¿no? Sí, claro. O sea, siento que también siento que también hubieran otras broncas, ¿no? Siento que algo que pasa mucho con gente más joven es como que... Pues está la gente que se queja de la gente que lo hace, ¿no? De que, güey, te estamos invitando a convivir y estás con tu celular de que todo el tiempo... ¿Qué onda, no? Sí. Además, la cuestión curiosa del caso es que en las redes como Facebook y TikTok han bajado programas antiguos. Y si no hubiera esos programas antiguos en el YouTube y en TikTok, de repente no hubiera pues alguna una variante de contenido. Claro, sí, de que puedes ver novelas y puedes ver de que Malcolm. Sí, pues siento que también, pues al final nos estamos dando cuenta de que pues somos seres sobreestimulados y que justamente o sea, ya después de todo esto que ha pasado, por lo menos para las generaciones más jóvenes es como una necesidad de estar consumiendo varios medios al mismo tiempo. Oye, y independientemente, bueno, yo vi algunas redes y tú practicas, bueno, haces tatuajes, ¿verdad? ¿Hacías? No. ¿Haces? Oye, esta situación yo por ejemplo cuando hago cosas de plásticas, pues me da miedo regarla. No tienen miedo, o sea, los miedos de un tatuador o de una tatuador o de tatuadores, ¿no hay posibilidades de regarla? Siempre. O sea, a mí cuando me enseñaron a tatuar, lo primero que me dijo la persona que me enseñó, me dijo, mira tú, para que seas una persona que tatúe bien, lo que tienes que hacer es hacer las paces con la idea de que la vas a cagar. Y no ahorita. O sea, me dijo como, güey, la puedes cagar cuando tengas 6 años tatuando. Sí. Y lo puedes cagar mañana, o tal vez no la cagas en 2 años, o tal vez sí. Me dijo como, güey, tú tienes que transformar ese sentido de nervios, de miedo, de culpa en responsabilidad. ¿Y eso qué significa? Pues que es necesario ser consciente de que hay que tener muchísimo respeto al cuerpo del otro, y no solo en la cuestión de que quede bien el tatuaje, ¿no? Porque siento que eso es como una controversia actual que existe dentro del mundo del tatuaje, porque ha habido un montón de situaciones de abuso por parte de tatuadores cis nuevamente. Y pues está como este paradigma, ¿no? De que ser un buen tatuador significa hacer una buena imagen en la piel, ¿no? Pero para mí eso no es ser un buen tatuador, para mí eso es ser un buen dibujante. Para mí ser un buen tatuador significa que estás consciente de que
tienes que respetar y cuidar a la persona a la que estás tatuando porque la estás sometiendo a un proceso de catarsis, de vulnerabilidad y de dolor físico. Entonces... que valga la pena el dolor. Exacto, y también, o sea, yo siento que para mí es algo que me llena de mucho concentración y de mucho cuidado a todos mis procesos, como decir, como voy a tatuar a alguien. O sea, yo personalmente solo recibo una cita al día, pero pues tengo colegas que reciben 4 o 5, ¿no? Pero siento que también yo soy una persona como muy sensible al tacto, entonces para mí tocar un cuerpo al día es suficiente, pero pues eso, yo siento que no... Porque es un lienzo que transpira. Ah, claro, esa es otra, que bueno, Sí. dentro de todo lo que sea como las actividades del dibujo, pues el tatuaje es el único que tu lienzo está vivo, y no solo que está vivo, sino que está cambiando todo el tiempo, o sea, no hay, o sea, la imagen que tú, o sea, el tatuaje que tú haces un día nunca vuelve a ser el mismo tatuaje. Todos los días cambia, todos los días se transforma, todos los días pasan cosas en la piel, se expande, o sea, las células cambian de lugar, bla, 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 pasan muchas cosas locas. Va evolucionando. Sí, toda la vida están cambiando los tatuajes y siento que eso es algo muy lindo, por lo menos para mí, porque pues siento que para mí el tatuaje es muy lindo por dos cuestiones. Una, porque no es algo que tú puedas transferir, o sea, no es algo que tú puedas revender, ¿sabes? O sea, no... Bueno, sí se puede, pero solo a menos que seas como una persona ya así muy... O sea, existen personas que coleccionan pieles humanas. Ay, no es cierto. Y Sí. tienen como en exhibición así pieles completas y tatuajes, sobre todo como de tatuajes yakuza, que son como estos tatuajes así de piezas completas y pues con este contexto, ¿no? Como de la mafia, bla, 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 y entonces pues como que se genera toda esta exotización del tatuaje alrededor de eso y hay personas, sí, que en vida te compran tu piel y entonces pues ya cuando mueres, pues tú les cedes una autorización para que ellos como que te desollen y te cremen y así, y entonces ya se quedan tu piel. Pero bueno, esos son casos como muy específicos, pero de ahí en fuera pues es algo con lo que tú no puedes, o sea, es algo que es tuyo y es tuyo para toda tu vida. Oye, o sea, la emoción, mira, yo te lo digo como actor y como es que yo cuando era actor me gustaba todo, menos, o sea, no sé por qué cuando yo salía a que me aplaudieran, yo ya me quería meter. O sea, siempre me pasaba eso de, ya me quiero meter. Cuando empecé a escribir obras de teatro y dirigir y ver que aplaudían, sentía yo una emoción. O sea, ver que, o sea, aquí te tienen que reír, aquí, o sea, de lo que yo escribí, que reaccionaran como yo pensé, pues esa emoción es una alegría. Tú cuando terminas un proyecto de tatuaje y ves la emoción del otro, es hermoso, ¿cómo te llega? No, pues es algo que me llena de amor por mi oficio. Todas las veces, todos los tatuajes. O sea, ¿Se te hace la sonrisota? Siento que lo más bonito que alguien me puede decir y que afortunadamente me lo dicen constantemente es como me lo imaginaba, ¿no? O como es mejor de lo que me imaginaba. Siento que eso es así lo que más me llena. ¿Y cómo lo procesas? ¿Llega? Se te sale la sonrisa. ¿Cómo es? Ay, no sé, es que yo soy una persona muy incómoda para recibir halagos, la Sí, verdad. ya. Como que justo, ay no, apenas estábamos hablando de eso porque sí me pasa, ¿no? ¿Te incomoda? Pues no sé, como que me da ansiedad, o sea, de que con el tatuaje es menos, pero con otras cosas, justo como dices, como estando enfrente de un público es mucho más, pero igual en el tatuaje sí es como de, yo siempre abrazo a todo el mundo, ¿no? Y es como que acabo de tatuar a alguien y se emociona y yo me emociono y nos abrazamos y es como, sí. Pero siento que es diferente, por ejemplo, cuando estoy enfrente de un público o cuando estoy ofreciendo un show de música o algo así, como... Apenas me pasó que me llevaron a Toluca a tocar y yo no sabía que tenía como fans. Uh-huh. Y desde que llegué, así como que todo el mundo me decía, qué bueno que estás aquí, seguimos mucho tu trabajo, nos encanta, no sé qué, y yo como, no sabía qué hacer, ¿no? Gracias. Y luego ya como que toqué y como que me empezaron a gritar así de que, así, bueno, durísimo, y yo como con toda la pena y así como solo estaba parado como,
no sé qué hacer. Dejas tu cascarón. Sí, yo sé que ya no me miren. Eso me pasaba a mí, o me pasa cuando yo estoy actuando, que me aplauden o me dicen, me quiero meter, y lo agradezco, lo acepto, pero me quiero meter. Pero cuando están aplaudiendo y están riendo, o están haciendo cosas con lo que escribí, es una sensación de orgasmo. O sea, no así tan gigante, pero es todo mi cuerpo y mi interior se compromete a esa emoción. Por eso te decía del tatuaje, Sí. cuando te dicen, porque es su piel. Es lindísimo. Además siento que algo algo muy bonito del tatuaje que siento que tiene muchísimo poder es que las personas se reconcilian con su cuerpo a través del tatuaje. Uh-huh. Y siento que es como, o sea, como que personas literalmente me han dicho como me ayudaste a recuperar Mi amor. Mi esto, ¿no? Así que mi mano. O me ayudaste, o sea, como que es algo que les hace reapropiarse de su propio cuerpo y amarlo de una forma diferente y yo pues obviamente solo soy un actor ahí en ese proceso, pero siento que es muy lindo, para mí es muy lindo poder ayudar a las personas a reconciliarse con algo como su cuerpo, ¿no? Es como increíble, como que siento que todas las personas deberíamos tener esa oportunidad como de reconciliarnos con algo que no nos gusta o con algo que nos da inseguridad o así. Entonces, no sé, para mí el oficio del tatuaje es algo muy noble y es algo muy bonito porque, pues, justo le platicaba a una mix hace unos días que me parece impresionante cómo las leyes se han intentado sobreponer al tatuaje, siendo que el tatuaje es algo que existe mucho antes que las leyes. Claro. El hombre. El tatuaje existe muchísimo antes que las sociedades. Sí. Entonces, siento que... Y eso que nos hemos visto fresas, pero la cuestión de aplicación. Claro, la modificación corporal siempre ha sido existió. una necesidad humana, ¿no? Y siento que es muy lindo poder como acompañar a las personas en ese proceso, porque de verdad que les cambia el semblante, les cambia todo, o sea, es como que puedes ver que hiciste a esa persona más feliz y eso es muy lindo. Sí, fíjate que yo siempre he dicho que yo era cabeza con patas y el cuerpo no existía. A partir de que me dio una cuestión vascular y que el cerebro, que cuidaba yo mucho, me dijo, éjele, me puedo enfermar. Es curioso porque el cerebro hizo que se me hiciera estúpido mi cuerpo. Y lo reencontré, ¿no? Lo reencontré y como que dije, no, pues tienes que reconciliarte con tu cuerpo. Porque yo era cabeza y pies. Mi cuerpo no porque existía. el cuerpo es territorio y Claro, siento que es eso es algo muy importante reconocer. Que es la cuestión precisamente de esta época de los tatuajes, ¿no? O sea, el hecho de totalmente, no importa que tengas ojos, boca, nariz, el tatuaje te hace más auténtico y más único. Aunque sea el mismo tatuaje, ya... Sí, en todas las personas va a ser distinto. Pues qué bonita profesión tienes, o no sé si eso es oficio o... Pues yo digo que es un oficio. Un oficio. Yo soy artesano, entonces es un oficio. Cuéntanos de tu disco y de tu viaje a Colombia. Ay, sí es cierto. Pues, ¿Te vas, verdad? Sí, pues este año como en febrero, empecé a aprender de diseño sonoro, de producción musical y pues he estado haciendo mucha música todo este año. He tenido varios como lanzamientos de canciones como separadas y diferentes como compilados y como autopublicaciones y estoy preparando mi álbum debut como productor
para el próximo año. ¿Estás colaborando con otros? He colaborado con personas, pero el disco es solo yo. Perfecto. O sea, yo hago todo, hago la producción, las que tienen voces, escribo las letras, las grabo, hago la postproducción y la mezcla. Los masters sí los hacen otras personas, pero pues estoy intentando que casi todo el proceso sea de mi autoría. Y me siento muy feliz con eso, Qué como bueno. que siento que es algo que me ha dado muchas herramientas personales, como de expresar cosas que de pronto en lo visual ya no me alcanzaba. Y además, pues obviamente estaba descubriendo que la música es mucho más compartible que las otras cosas que hago. O sea, siento que, no sé, el tatuaje, los visuales, como el videoarte, la animación, o sea, son cosas que se aprecian de ciertas formas, pero que al final solo conectan con ciertas personas. Y siento que la música es algo mucho más veloz, o sea, siento que Es que tiene que ver con tu ritmo, hasta tu ritmo cardíaco. O sea, seguro. la música y la canción es algo tan orgánico, pero tan orgánico que por eso. Sí, justo, mi primer lanzamiento de este año, como yo lanzándolo solito, salió hace un mes. Y es una canción que hice que se llama Amor por Internet. Y fue una canción que yo hice porque tengo muchos amigos por internet, pero sobre todo se lo hice a una persona en específico que vive en Chile y pues que llevaba semanas diciéndome que se sentía de la chingada, ¿no? Y yo como que decía, bebé, es que yo te puedo decir un montón de cosas, pero no te puedo abrazar y eso me pesa mucho, ¿no? Yo estaba en Chile. Balconeándome. Yo no estaba en Chile. Y justo como que decidí hacerle esa canción como partiendo de la idea de que todo lo que sentimos se transforma. Entonces, o sea, hablando en cuanto a composición, es un track como muy experimental porque si bien es música electrónica, no es música para el club, ¿no? O sea, es algo como que, o sea, la métrica de ese track va cambiando constantemente porque mi idea era como, pues era para mí algo más conceptual que estético, entonces no le puse tanta atención a que fuera algo como muy DJ friendly o algo así. Y entonces como que ya no lo hice, lo acabé, lo masterizaron, me hicieron el arte y todo, y dije, bueno, ya lo voy a publicar y pues a ver quién lo escucha, ¿no? Y pues para mi sorpresa, así, pues la primera semana ya tenía 1000 reproducciones y había gente de un montón de lados escribiéndome como, güey, conecté con esto muchísimo, qué interesante, qué loco, qué lindo esto, ¿no? Y yo como que me dio muchos ánimos porque, o sea, obviamente siento que todo lo que hago lo hago porque se me pega la gana, pero igual a la hora de socializarlo siento que es algo muy bonito que pues al final haya otras personas que se sientan de la misma forma o identificadas o que puedan sentir algo, ¿no? Al respecto. Yo creo que por eso, porque como lo haces totalmente orgánico tú, eso es lo que realmente conecta. Sí, supongo. Porque no lo estás haciendo para causar un efecto, No. sino lo haces y entonces es pum cuando cae. Oye, y cuando hagas todo eso y tengas imágenes, ¿nos podrías mandar imágenes o cosas para que nosotros hagamos un videito de lo que haces? ¿Sí? Y también si quieres dar tus redes para poder arrobarte. Sí. O pues, Sí, ¿cómo te pueden encontrar? Contactarte con. Pues en Instagram estoy como Serdeagua con W. En SoundCloud estoy como Agua. En Bandcamp estoy como Agua. No tengo TikTok de ese proyecto, tengo solo TikTok de los tatuajes, pero también si me quieren buscar estoy con Narval-MX. Y pues todavía, bueno, están en proceso de creación mis perfiles de Spotify y de todas las plataformas, pero yo creo que en aproximadamente, es que tarda como entre 2 y 3 semanas en que apruebe como todos los pasos. Entonces, pues sí, también estaré como Agua. Agua. Agua, A-W-A. Nosotros hacemos este en vivo en TikTok y después lo vamos editando para pasarlo a las otras redes.
Ya te arrobaremos y Súper. te veremos. Y de verdad que, pues también eres la pionera de... la otra vez hicimos como una tómbola donde metimos cosas y era la brecha generacional y cosas de ese tipo. Pero simplemente somos los mismos actores en diferentes escenarios. Me identifiqué mucho contigo, ¿no? Si yo estuviera en esta época, creo que seríamos carnales. Seguro que sí. Sí, y de todos modos lo somos, pero mi cascarón ya está más viejo. Pero realmente me reconcilias con gente de esta época, ¿no? Yo nunca pensé tener hijos, ni me arrepiento de la idea. Ay, no, ni yo. Pero realmente me encantó conocerte. Ay, qué lindo. A mí también me gustó mucho conocerte. Entonces estamos pues ya vamos a terminar porque agua. Hacíamos entrevistas, bueno, hacíamos en vivos de 2 horas y media, entonces después para editar es un lío. No, sí, Te agradecemos muchísimo. Ay, pues gracias a ustedes por la tolerancia y tu paciencia. invitación, por las preguntas tan lindas y todo. Bueno, jóvenes, Sí, jóvenes, Chao, me voy a parar y voy a quitarles esta imagen. Hasta luego. Bueno, no, ya. No. No se burlen de mí, ¿eh? Ahorita me van a empezar a decir cosas. Estamos envejeciendo sin ver ellos, por ejemplo, y todo ese rollo. Entonces nuestra vida es única. ¿Sí? Entonces yo no tengo parámetros para ver que estoy envejeciendo. Me dicen, tienes espíritu de niño. Le digo, bueno, por lo inmaduro.